el examen positivo que le dio a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. Él mismo lo comunicó. Vamos a tomar contacto directamente ya con Gastón Zulach, está en el Ministerio de Salud, como para traernos un testimonio que puede ser importante hasta ahora. Gastón. Muchas gracias, Ariel. Así es, en el marco de la cantidad de casos que sigue siendo récord día a día, 1.391 casos, 20 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y estamos con uno de los habituales participantes de las conferencias de prensa matutinas en el parte que da a conocer el Ministerio de Salud. Estamos hablando del doctor Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, para hablar justamente de este aumento de casos, doctor. Y bueno, ¿qué evaluación hace en momentos también de que voces importantes como el propio presidente, el gobernador Axel Kicillof, hablan de quizás volver a una cuarentena más estricta? ¿Cómo evalúan desde el Ministerio de Salud esta situación y si estamos llegando de alguna manera al pico de contagios o aún falta? La evaluación que se realiza permanentemente desde el punto de vista epidemiológico, caso a caso, en cada persona que tiene un final por un fallecimiento, un alto, una recuperación, una internación, lo que nos va permitiendo es observar la afección que genera el virus en nuestra comunidad. Esto lo estamos observando en los distintos territorios permanentemente y a partir de ahí se van tomando decisiones. El hecho de que vayan aumentando la cantidad de casos, como estamos viendo en los últimos días, lo que estamos observando es qué tendencia se va produciendo con esto, en qué lugar se producen los casos, qué origen tienen, si son focos de transmisión comunitaria, si están generados por la migración de una persona que viene desde otra provincia, y a partir de ahí, y sobre todo también con las capacidades que tiene el sistema de salud para dar atención a la comunidad, sumado a la reactivación productiva y social que se ha producido en las últimas semanas, se van a ir tomando las definiciones. Ariel, los está escuchando el doctor Alejandro Costa, aquí en el Ministerio de Salud. Gracias, Gastón. Gracias, doctor. Será interesante realizarle un par de consultas más sobre esto que está comentando, el panorama general. Me gustaría igual de entrada preguntarle específicamente por Martín Insaurralde, independientemente de si usted tuvo contacto o no, quizás se haya enterado de los síntomas de las horas previas a saberse positivo, y hasta incluso para traer tranquilidad, si se quiere, entendiendo que o conociendo que es una persona con antecedentes de enfermedad, si esto lo hace adquirir un mayor riesgo con el positivo de coronavirus. Desde el punto de vista clínico, la situación del intendente Martín Insaurralde, seguramente el equipo médico que está a cargo de su atención va a poder tener las precisiones que se tengan que realizar con respecto a su estado actual, sus antecedentes y obviamente su buen pronóstico, que esperamos que así sea, un muy buen pronóstico. Creo que lo que está demostrando es una gran responsabilidad por parte del funcionario en el hecho de comunicar rápidamente, de solicitar atención ante la aparición de síntomas, someterse a un diagnóstico precoz y a partir de ahí el tratamiento y el aislamiento que requiere el caso. Así como también los contactos estrechos de la persona, el hecho de decir, comentar que puede ser un contacto estrecho y realizar el aislamiento que corresponde. La sociedad en su conjunto ha comprendido permanentemente este consejo que se brinda a partir de la búsqueda de tener una fuerte política preventiva que establece el ministro Ginés González García, en el hecho de que cuando hay un síntoma hay que avisar. Cuando se cumplen los criterios de casos sospechosos, el sistema de salud realiza el diagnóstico a través del hisopado y la reacción en cadena de polimerasa. Y si el resultado es positivo, se pasa a la parte de tratamiento, que puede llegar a ser desde la posibilidad de una internación en una sala general y, dependiendo de los síntomas, en otros niveles de complejidad. La posibilidad de que esto vaya ocurriendo en distintas personas está, dado que estamos hablando de un virus respiratorio en época invernal. La complejidad que ya vamos conociendo todos que tiene este virus, que incluye entre tantas cosas una enorme cantidad de personas asintomáticas, hace que le plantee el siguiente escenario. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes en cuanto a los aislamientos de aquellos contactos estrechos que ha tenido Insaurralde, quien conocemos que ha tenido permanentemente reuniones con funcionarios del gobierno nacional o ligados al gobierno nacional? ¿Simplemente con síntomas deben estar aislados o solamente por haber estado en reuniones o cerca de él también pueden ellos tener ese aislamiento?
Toda persona que haya estado con un caso confirmado de coronavirus a partir del inicio de síntomas y 48 horas antes al inicio de síntomas de ese caso confirmado de coronavirus, lo que tiene que hacer, y obviamente que ese contacto haya sido a menos de 2 metros de distancia y durante más de 15 minutos, lo que se tiene que realizar es el aislamiento preventivo que requiere durante 14 días la evaluación de la situación clínica. En caso de una persona que se considere un contacto estrecho, esté en aislamiento y presente alguno de los síntomas, solo uno de los que hemos venido repitiendo permanentemente y que ya son muy conocidos, como la fiebre por encima de 37,5 grados, el tener un dolor de garganta, dificultad para respirar, tos, una desaparición súbita o alteración en el gusto o en el olfato, en ese momento el contacto estrecho tiene que avisar o el sistema de salud que lo está controlando lo va a detectar a través de la consulta periódica y ahí es cuando el contacto estrecho se realiza el hisopado. En el caso de realizarse el hisopado, como comentábamos anteriormente, si es positivo se confirma, si es negativo el caso sospechoso, que es un contacto estrecho, se descarta. Y la cadena de contactos es de solo un eslabón, le soy gráfico. Sabemos que Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, ha tenido contacto con él y por eso entró en este aislamiento. Arroyo ha tenido contacto con otros funcionarios. Ellos funcionarios, de manera indirecta, se puede decir que estuvieron contactados con alguien que se contactó con Insaurralde, ¿se entiende? ¿Ingresan también en etapa de aislamiento o solamente es un contacto, un eslabón? Muy buena tu pregunta. El contacto estrecho es la persona que estuvo cerca del caso confirmado. No se le da una relevancia epidemiológica al contacto del contacto. Así que creo que es una muy buena aclaración porque vos lo describís muy bien. Es ese primer eslabón de contacto que, como decíamos, menos de 2 metros de distancia, más de 15 minutos sobre el caso confirmado. Bien, pasamos entonces ahora nuevamente al panorama general. Son los números, casi 1.400 casos, récord diario. ¿Son los números que ustedes imaginaban para esta época? Realmente el trabajo preventivo que ha realizado cada uno de los individuos de nuestra sociedad, pero la sociedad en su conjunto, a partir de la información epidemiológica que observábamos en el exterior, las tasas de duplicación que observábamos de casos en el exterior cada 3 o cada 5 días, la decisión gubernamental compartida de generar el aislamiento social preventivo obligatorio, hoy lo que nos demuestra es que la cantidad de casos es menor a lo que esperábamos en el inicio de la pandemia en nuestro país cuando observábamos la aparición del primer caso el día 3 de marzo. Obviamente en una curva epidemiológica que se va generando progresivamente en una sociedad que va ingresando a las temporadas frías del año, la llegada del invierno que se va acercando progresivamente junto al hecho de que hay actividades de tipo productivo, económicas, que sean esenciales, como estuvieron siempre, que se han autorizado, genera que se vaya produciendo un aumento en la cantidad de casos. El aumento está dentro de lo esperado, pero estamos evaluando permanentemente cómo se comporta la curva, de manera tal que exista un equilibrio entre la aparición de casos y la capacidad del sistema de brindar la atención en tiempo y forma para cada una de las personas en las distintas comunidades del país, entendiendo también que nuestro país en un 85% de su territorio no tiene transmisión comunitaria y que la estrategia que se ha implementado ha permitido cercar al virus a determinados focos, predominantemente el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, y estamos trabajando con esa receta preventiva, con gran participación comunitaria, para que se vaya reduciendo la transmisibilidad en ese sector. Últimas 2 preguntas cortas, doctor, antes de que cierre la entrevista Gastón allí cerca suyo. La primera tiene que ver con el sistema sanitario, con lo que también hemos aprendido, la idea de ampliar el sistema sanitario para que cuando llegara el pico el sistema no quedara colapsado. Hoy, ¿en qué porcentaje está ocupado el sistema de camas, fundamentalmente de terapia intensiva? Hoy lo que estamos observando es que gracias a este tiempo que se ha podido estar trabajando, el sistema de salud argentino se ha fortalecido en la cantidad de camas de cuidados críticos, más de 2.100 camas de terapia intensiva han sido incorporadas al sistema y a su vez esto es lo que nos ha permitido con medidas de reorganización sanitaria, como por ejemplo lo que es la reprogramación de las intervenciones programables,
reducir el porcentaje de ocupación que actualmente, según el distrito, obviamente puede haber diferencias, pero voy a dar un promedio, Sí. está entre el 50 y el 60% de ocupación de camas de cuidados críticos. ¿Y en el AMBA? ¿Se sabe Está en ese puntualmente? porcentaje justamente. En ese porcentaje. Bien, y lo último, ayer Exacto. mostramos gráficos de cómo ha sido la curva en nuestro país comparando otros países y obviamente que nosotros hoy tenemos muchos más casos que lo que teníamos hace 2 o 3 semanas, pero entendemos que en proporción las muertes, si bien han crecido, no han crecido en esa misma proporción, esa misma estadística. ¿Ustedes consideran lo mismo? Y si es así, ¿por qué? Argentina lo que está observando es un aumento en la cantidad de casos. Este aumento en la cantidad de casos se produce a expensas de una reducción en la edad de afectación. Comenzamos con 45 años de edad, actualmente estamos en 36 años de edad mediana de afectación. Claramente cuando a la población afectada tiene mayor edad y mayores factores de riesgo, tiene mayor posibilidad de requerir cuidados críticos y una terapia intensiva y tener un desenlace fatal, y este hecho de que la edad se vaya reduciendo genera que esto se vaya provocando. Por otro lado, lo que observamos es que la capacidad del sistema de atención genera que la tasa de letalidad también se vaya reduciendo. Habíamos comenzado con un 5,5% de letalidad en las fases iniciales y lo que estamos observando actualmente es que un 2,8% de los afectados tienen una mala evolución. Así que lo que tenemos que seguir haciendo entre todos es fortalecer las actividades de distanciamiento social, aquellas personas que tienen factores de riesgo, que la edad es mayor de 60 años, el mantenerse en casa, quedarse en casa, todo lo posible y obviamente junto con la higiene tratar de fortalecer permanentemente la actividad preventiva. Si hay síntomas, consultar. El hisopado está a disposición, hoy tenemos más de 5.000 test por millón de habitantes realizados en la Argentina y queremos seguir así trabajando con prevención fuertemente en toda la sociedad y diagnóstico en los casos que sea necesario y el tratamiento en aquella persona que lo necesite de manera oportuna. Doctor Costa, muchas gracias. Cierra la entrevista allí Gastón Zulay. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ya que habló de hisopados y volviendo al caso que de alguna manera ha conmovido, fue noticia hoy con el caso confirmado de Insaurralde, para hacer el hisopado se tiene que hacer realmente y únicamente a los contactos estrechos de los casos positivos, ¿verdad? O también se puede hacer a los contactos estrechos de los casos sospechosos, como es el caso de Arroyo por haber sido contacto estrecho de Insaurralde en este caso. El caso sospechoso se hisopa. Como decíamos, con 2 de los síntomas en áreas de transmisión comunitaria, esa persona tiene que ser hisopada. Ahora, el contacto estrecho con un solo síntoma tiene que ser hisopado. Si está asintomático, no requiere el hisopado, dado que un resultado negativo no garantizaría que no pueda desarrollar posteriormente la infección. Estamos cuidando a toda la población de una manera ordenada, con protocolos claros, que se adaptan a la evolución de la información científica que vamos recibiendo y esa información científica la trasladamos a través de políticas públicas para toda una comunidad y a través de la práctica clínica adecuada a cada una de las personas. Muchísimas gracias, doctor Por Alejandro favor. Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias. Y la pregunta vino a cuenta de una versión desmentida desde la propia residencia de Olivos, que esta noche se le fuera a practicar un hisopado al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ustedes. Bárbaro, Gastón, buen trabajo. Acabamos de hablar con una de las personas más importantes, de mayor rango del Ministerio de Salud, no solamente entonces hablando sobre el estado de salud de Martín Insaurralde, sino de un panorama general que nos ha tenido hoy nuevamente con Récord Diario.